Estas elecciones del próximo 1 de junio no son las primeras elecciones en la historia del Poder Judicial de la Federación, ni las segundas. Son las terceras. Déjame aprovechar esta fecha histórica del 5 de mayo para explicártelo. México, a lo largo de su historia independiente, ha tenido 5 grandes constituciones. La cuarta de esas constituciones es la que se promulgó el 5 de febrero de 1857. Le toca promulgarla al presidente interino en aquel entonces, Ignacio Comonfort, y ese texto constitucional señalaba, entre otras cosas, que se debía elegir al presidente de la República a través del voto popular, y también el artículo 78 contemplaba que el presidente de la Suprema Corte de Justicia también debía ser en las mismas elecciones electo por el pueblo. ¿Qué sucede? Se convocan ese mismo año de 1857 a elecciones y la presidencia de la República la gana quien era el presidente interino, Ignacio Comonfort, y la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la gana Benito Juárez. Además, se establecía una especie de vicepresidencia que recaía en el presidente de la Corte. Cuando nos llegase a faltar el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte era el primero en la línea de sucesión. Cuando renuncia Ignacio Comonfort, Benito Juárez se hace presidente interino de México. Posteriormente viene nuestra fecha histórica. Benito Juárez había dejado de pagar la deuda externa a varios países europeos, lo que los franceses lo tomaron como un extraordinario pretexto para tratar de implementar un imperio en México, haciendo la segunda invasión francesa. Como sabemos, el 5 de mayo de 1862, los mexicanos resistieron esa invasión. Nuestro ejército nacional, comandado en aquel entonces por Ignacio Zaragoza, logra defender en la ciudad de Puebla para que no se tome la capital, y México oponía su primera gran resistencia. Esta fecha es histórica porque se pensaba que los mexicanos no iban a resistir la invasión francesa, y lejos de ello encendieron una chispa de resistencia que termina culminando 4 o 5 años después con la expulsión del ejército francés en tierras mexicanas, la captura y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué sucede posteriormente? Benito Juárez regresa a México y lo que dice la Constitución de aquel entonces, que es algo muy parecido a lo que dice la del día de hoy, se debe restablecer, una vez que hemos expulsado la invasión extranjera, se debe restablecer el orden constitucional que existía previamente. Entonces Benito Juárez regresa a México y establece nuevamente la Constitución de 1857, esa que permitía que hubieran elecciones para la presidencia de México y para la presidencia de la Suprema Corte. En ese mismo año de 1867 se convocan a elecciones y Benito Juárez gana la presidencia constitucional de México y Sebastián Lerdo de Tejada la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. 2 datos curiosos: los 2 presidentes electos que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia terminaron siendo presidentes interinos y posteriormente presidentes constitucionales de México. Y en aquel 7 de octubre de 1867 que Benito Juárez gana la presidencia constitucional de México, le ganó a un joven general del ejército mexicano cuya carrera iba en ascenso, que se denominaba Porfirio Díaz. Así que ya lo saben, esta no es la primera ni la segunda elección en el Poder Judicial, es la tercera. Si bien esta es histórica porque vamos a elegir todos los cargos. En 26 días vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros. Un saludo.